El combate espiritual. Capítulo 51. Del modo de dar gracias después de la comunión. Después de haber recibido la Sagrada Comunión debemos recogernos en piadosa meditación y adorando con profunda humildad y reverencia al Señor, decirle lo siguiente o algo parecido: Señor y Dios mío, tú sabes bien con cuánta facilidad te ofendo, tú conoces el dominio que tienen sobre mí las pasiones, especialmente alguna, y cuán pocas y débiles son mis fuerzas para vencerlas y dominarlas. De tu poder y bondad dependerá en gran parte la victoria, y aunque yo deseo hacer lo que me sea posible para triunfar contra mis malas inclinaciones, sin embargo solamente si me envías tu poderosa ayuda podré esperar el obtener buenos resultados. Luego, dirigiéndonos al Padre Celestial, le daremos gracias por habernos dado a su Santísimo Hijo en la Sagrada Eucaristía, y le ofreceremos esta comunión por alguna intención especial, sobre todo para conseguir la victoria contra algún pecado que más comentamos y repitamos. Y le ofrecemos el propósito de luchar de la mejor manera que nos sea posible contra las tentaciones y peligros espirituales que mayor guerra le hacen a nuestra alma, repitiendo actos de fe y de esperanza. Recordemos que si hacemos de nuestra parte lo que podamos, el poder de Dios hará lo que nosotros no podemos obtener. Sabiendo que todo bien espiritual proviene de Dios, Santiago 1:17. Es muy justo que le demos gracias frecuentemente por tantísimos favores que vive concediéndonos a diario, por las victorias que nos permite conseguir contra los enemigos de nuestra santidad, y por las obras buenas que nos permite hacer y los males de los cuales nos libra tantas veces. Pero del favor que más conviene darle gracias es por la visita que nuestro Señor Jesucristo nos hace en la Sagrada Comunión. Solo en el cielo sabremos el valor infinito que tiene este regalo de Dios, darnos el cuerpo y la sangre de su Santísimo Hijo, como alimento. Una razón. Para animarnos a ser más agradecidos con nuestro Señor debemos pensar en cuál es el fin que lo mueve a concedernos tantos y tan grandes favores. Lo hace únicamente porque nos ama, porque desea nuestro mayor bien, porque para Él somos muy importantes, porque su generosidad es infinita, y siente mayor gusto en dar que en recibir. ¿Cómo no bendecir y alabar a un Dios tan bueno? Otra razón. Pensemos también, ¿qué hay en nosotros que merezca tantas bondades del buen Dios? Nada bueno, sino por el contrario infidelidades, ingratitudes, maldades. Por eso debemos decirle: oh Señor, ¿cómo es posible que vengas a visitar a un ser tan miserable y lleno de manchas y de culpas como soy yo? ¿Cómo puedes vivir llenando de favores a una pobre criatura que no corresponde a tus bondades? Que seas bendito y alabado por los siglos de los siglos. ¿Y qué nos pide? Nuestro Señor solo nos pide que lo amemos. Que le paguemos amor con amor. Que nos esforcemos por servirle de la mejor manera posible, que tratemos que nuestra vida le sea agradable a Él. Tengamos sentimientos de gratitud hacia un Dios tan bueno y llenémonos de deseos de hacer y cumplir siempre y en todo su santísima voluntad. Capítulo 52. La comunión espiritual. La comunión espiritual consiste en un deseo intenso de que Jesucristo venga a nuestro corazón, y una petición fervorosa de que venga en verdad. Se diferencia de la comunión sacramental en que en esta última Jesús viene en forma visible bajo las apariencias de pan, en la Santa Hostia, mientras que en la comunión espiritual su visita es invisible. También hay la diferencia de que la comunión sacramental no se puede recibir muchas veces cada día, y en cambio la comunión espiritual se puede hacer a cualquier hora, desde cualquier sitio, y cuantas veces lo desee la persona. ¿Cómo hacerla? Los autores piadosos recomiendan la siguiente manera para hacer la comunión espiritual: primero pedirle perdón a nuestro Señor por las ofensas que le hemos hecho.
Luego suplicarle con viva fe y humildad que quiera venir a nuestra alma, a pesar de lo manchada e indigna que ella es. Decirle que necesitamos su visita porque somos débiles, llenos de flaqueza y miserias, y atacados por terribles enemigos espirituales. Que se digne traernos sus ayudas y gracias espirituales y venir a fortalecernos en nuestras luchas. No todas las veces le diremos todo esto, podemos decirle algo parecido mejor. Pero lo esencial es que tengamos deseo de que Jesucristo venga a visitar nuestra alma y le roguemos que en realidad nos haga esa sagrada visita. Las ventajas. Cuando necesitamos mortificar y vencer algunas de las pasiones o perversas tendencias que nos atacan, o deseamos crecer en alguna virtud o cualidad que nos está haciendo falta, o si se nos presentan angustias, problemas, o dificultades especiales, sirve muchísimo pedir a Jesús que venga a nuestra alma. Para hacer esta comunión espiritual no se necesita haberse confesado en esos días, pero sí es necesario que le pidamos perdón de nuestros pecados y tengamos firme resolución de no querer cometerlos en adelante. Porque para que el visitante se sienta contento es necesario que la persona visitada y el sitio a donde llega le sean agradables. ¿Y cómo se va a sentir contento nuestro Señor si la persona que lo invita quiere seguir pecando y su alma está demasiado manchada y no se notan esfuerzos por purificarse y enmendarse? Después de la comunión espiritual, debemos darle gracias al buen Jesús por esa visita que tan generosamente nos hace. Él nunca llega con las manos vacías. Así que cada vez que nos visita, si encuentra en nosotros buenas disposiciones, alguna gracia o ayuda espiritual nos trae. La fórmula. Generalmente la fórmula que se emplea para hacer la comunión espiritual es esta, pero se pueden emplear otras. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro sobre todas las cosas. Te amo con todo mi corazón. Deseo que vengas a mi corazón, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi alma. Breve pausa. En este momento detengámonos algunos instantes para hacer actos de amor, confianza y pedirle algunas gracias que necesitemos. Como si ya hubieras venido, te agradezco profundamente tu visita, y te suplico que no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, Señor Jesús. Padre eterno, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia y a la conversión de los pecadores. Amén. Capítulo 53. ¿Cómo ofrecernos del todo a Dios? Como Abel. Dice el libro del Génesis que Abel ofrecía a Dios las primicias o primeros frutos de su rebaño, y añade, Dios miró con muy buenos ojos y satisfacción el ofrecimiento que le hacía Abel. Como este santo varón deberíamos tener por lema para el Señor lo mejor. En el Salmo 49 nos dice Dios, ofréceme un sacrificio de acción de gracias. Y yo te libraré y tú me darás gloria. Una condición provechosa. Es sumamente conveniente que le ofrezcamos con frecuencia a Dios lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos, lo que poseemos y todos nuestros buenos deseos. Pero para que este ofrecimiento sea totalmente del agrado del Señor es conveniente que lo unamos a los ofrecimientos que Jesucristo hizo al Padre Celestial durante su vida mortal, de todo lo que hacía, pensaba, hablaba y sufría. Esto le da un valor inmenso a lo poquito que en nuestra pobreza podemos ofrecer. Un ejemplo para imitar. Todo lo que Jesús sufría y obraba, pensaba y decía, lo ofrecía con gran amor al Padre Celestial para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. La carta a los Hebreos dice: Cristo, durante los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas a Dios, con poderoso clamor y lágrimas, y fue escuchado por su actitud tan obediente. Hebreos 5:7.
Juntemos nuestros ofrecimientos a los que hacía Jesús y así adquirirán un gran valor y especial simpatía ante los ojos del Padre Dios. Esta es la primera condición para que los ofrecimientos que hacemos sean bien aceptados. La segunda condición es no tener ningún apego indebido o exagerado a las criaturas. Porque si nuestro corazón está demasiado apegado a lo que es de esta tierra, ya no le ofrecemos a Dios un corazón entero, sino un corazón dividido, mitad para nuestro Señor y mitad para nuestro egoísmo y las criaturas. Y ya lo que estamos ofreciendo no es propio sino ajeno, porque lo hemos regalado a otros seres. Y así, aunque ofrezcamos y ofrezcamos, nos quedaremos siempre en mitad del camino de la santidad y de la perfección, porque permanecemos atados a la orilla del mar de este mundo y nos queda imposible navegar hacia el puerto eterno. Y nos sucede como el marinero que de noche rema y al amanecer ve que no se ha alejado de la orilla, porque su barca estaba atada con una cadena a la playa y esto le impidió adelantar y avanzar. Aunque no sea tan total. Somos criaturas débiles y por lo tanto el buen Dios no nos va a exigir que para que le ofrezcamos lo que hacemos, decimos y pensamos estemos ya totalmente desprendidos de las criaturas. Pero sí pide que nos esforcemos lo más que podamos para irnos independizando del apego exagerado a lo que es terrenal. Y que le ofrezcamos todas nuestras inclinaciones, pidiéndole humildemente que las vaya enderezando y purificando y que nos conceda las fuerzas necesarias para negarnos a nosotros mismos y alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Jesús decía que la primera condición para conseguirlo es negarse a sí mismo. Pero esto no lo podemos obtener nunca sin una ayuda especial del cielo y una fuerza del Espíritu Santo. Lo cual se consigue con fervorosa y constante oración. Tercera condición. Para que nuestro ofrecimiento a Dios le sea agradable es necesario que cumplamos aquello que decía Jesús. Quien desea seguirme que acepte su cruz de sufrimientos de cada día, Lucas 9:23. Es necesario repetir en las horas de sufrimiento, de angustia y de dolor la bella oración de Jesús en el huerto. Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieras tú. Lucas 22:42. Señor, haz de mí lo que quieras. En tus manos estoy, y me coloco totalmente bajo tu divina voluntad para que dispongas de mí y de mis bienes como mejor te parezca. Tengo plena seguridad de que todo lo que permitas que me suceda será para mi mayor bien. Pero te suplico que si me das el dolor me concedas también el valor para soportarlo. Ya sabes cuán débil e impaciente soy ante el sufrimiento. Y ofrezcamos cada pena y padecimiento uniéndolos a los sufrimientos de Cristo, pues esto les concede un altísimo valor ante los ojos de Dios. Una intención conveniente. Recordemos de vez en cuando las ofensas que en la vida pasada le hemos hecho a nuestro Señor y ofrezcamos en pago de ellas lo bueno que hacemos y decimos, y los sufrimientos que nos van llegando, y todo esto unido a las buenas obras de Jesucristo y a los terribles padecimientos de su vida, pasión y muerte. Más me merezco por mis pecados, decía San Ignacio. Así cuando nos llegue el momento del juicio habremos cancelado ya una buena parte de las cuentas que teníamos para pagar en el purgatorio. Y no olvidemos que todo esto hay que ofrecerlo no solo por nosotros mismos sino por la conversión de los pecadores, la santificación a los sacerdotes, las labores de los misioneros, la salvación de los moribundos y el descanso de las benditas almas. Pero el principal fin será siempre el desagraviar a Dios por nuestros propios pecados. Repetir esto con frecuencia. Cuando se viaja en un barco es necesario que el piloto esté continuamente dirigiendo con el timón hacia la meta a donde hay que llegar, porque los vientos y las olas tienden a desviarlo de la ruta que debe seguir.
Así sucede en el viaje hacia las playas eternas del cielo. Al menor descuido ya el egoísmo o la pereza, el orgullo o el apego exagerado a lo que es terrenal nos desvía del verdadero fin que debemos proponernos en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos. Y entonces hay que repetir muchas veces nuestro ofrecimiento al Señor Dios. Todo por ti, Dios mío. Que te sean agradables, oh Señor, las palabras de mi boca, los pensamientos de mi cabeza y los deseos de mi corazón. Salmo 18. Antes la muerte, Señor, que dedicarme a obrar solamente por las criaturas. Para que no nos vaya a suceder lo que criticaba San Pablo a los Gálatas, cómo es que habiendo empezado a obrar por Dios han terminado obrando equivocadamente. El mal de Salomón. En la vida espiritual se llama mal de Salomón a la terrible equivocación que consiste en que habiendo empezado a obrar por agradar a Dios, se termine dedicándose a darle gusto a las criaturas convirtiéndose en esclavo de ellas. Es lo que le pasó al rey Salomón, que al principio era generoso y piadoso y le construyó un bello templo al Señor, pero después se dejó esclavizar por las criaturas y terminó perdiendo la fe. Que nos libre Dios de caer en el terrible mal de Salomón. Capítulo 54. ¿Qué hacer cuando llegan las sequedades espirituales? Cuando una persona empieza su vida espiritual, por lo general siente al principio muchos consuelos y gozos en el alma. Es lo que los autores llaman las dulzuras de Dios. Le parece hermoso orar. Le encanta leer libros espirituales. Siente fervor al recibir los sacramentos, etc. Esto es muy provechoso porque entusiasma por la vida de fervor, de piedad y anima a seguir adelante en el camino hacia la santidad. Un peligro y una norma. Pero si estos gozos son muy grandes y hasta exagerados, hay que tener cuidado no sea que el que los está produciendo sea el enemigo de las almas. Y esto es un peligro porque entonces puede suceder que el espíritu se entusiasme por las dulzuras de Dios y no por el Dios de las dulzuras. En estos casos hay que seguir una norma muy importante, preguntarse, ¿estos consuelos y gozos espirituales producen enmienda en mi vida? ¿Traen reforma en mis costumbres? Si así es, vienen de Dios y podemos estar tranquilos. Si por el contrario los amamos es porque nos causan dulzura y alegría, y porque contribuyen a que los demás piensen mejor de nosotros mismos, entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir del enemigo del alma, la sequedad. Pero sucede frecuentemente que después de los primeros fervores y gozos empieza a llegar al alma una sequedad espiritual agobiadora. Ya no siente gusto por rezar. La lectura de los libros espirituales no le dice nada. Recibe los sacramentos sin ninguna emoción y hasta con frialdad, por más que desearía tener fervor. Le parece que no adelanta en nada. Esto es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Es algo que hace sufrir bastante y puede durar harto tiempo. En algunas almas santas ha durado años y años. ¿De dónde puede provenir esto? Las causas de la sequedad espiritual pueden ser varias. Primero, pueden provenir del demonio que pretende desanimarnos en la vida espiritual, apartarnos del camino de la santidad, y volvernos otra vez hacia los goces de la vida mundana. Segundo, pueden provenir de nuestra naturaleza humana que es muy mal inclinada y busca siempre lo material más que lo espiritual, y lo terrenal más que lo eterno. El mismo San Pablo se quejaba diciendo, siento en mi cuerpo una fuerza que lucha contra el espíritu. Tercero, puede ser que la sequedad espiritual provenga de un plan que Dios tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo y así irnos entusiasmando por los goces y alegrías de la eternidad. Cuando lo de la tierra ya no atrae ni enamora, entonces lo del cielo puede atraer mucho más. Puede ser también para que con este sufrimiento paguemos a Dios algunas de las deudas que tenemos por nuestros pecados y aprendamos a comprender a quienes están pasando por esta situación dolorosa.
Otra razón podría ser, que nuestro Señor nos tiene preparados tan excelentes premios en el cielo que nos permite fuertes sufrimientos en la tierra para que con ellos nos ganemos esos gozos que nos esperan en la eternidad. ¿Qué hacer cuando nos llega la sequedad? Ante todo examinemos si no será que en nuestra alma hay algún defecto que le está disgustando a Dios, alguna falta repetida que nos quita la devoción sensible. Si así es, tenemos que dedicarnos seriamente a corregir ese defecto y a evitar dicha falta, no tanto por volver a gozar de las dulzuras espirituales del fervor, sino sobre todo por evitar lo que ofende y desagrada a Dios. Pero si no vemos en nuestro comportamiento ninguna falta especial ni ningún defecto que no estemos tratando de corregir, entonces lo que tenemos que hacer es aceptar humildemente lo que Dios permite que nos suceda. Repetir lo que decía el santo Job: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Job 2:10. Pero de ninguna manera vayamos a abandonar las prácticas de piedad, las buenas lecturas y la recepción de los santos sacramentos. Aceptemos esta sequedad como el cáliz de amargura que el Señor permite que nos llegue, y como Cristo en Getsemaní digamos al Padre Dios: si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que se haga tu santa voluntad. Quizás con una hora de sequedad espiritual estamos ganando más premios para el cielo y estemos salvando más almas, que con bastantes horas de gozos y dulzuras, alegrías y fervores. No hay que desanimarse. La sequedad espiritual es una cruz que el Señor envía, y Jesús nos dejó dicho: quien quiera ser mi discípulo tiene que aceptar la cruz de cada día. Es necesario decir una y otra vez: esto también pasará. El Señor me dio los gozos y consuelos espirituales y el Señor me los quitó. Bendito sea Dios. Y clamar a Dios. A la gente no conviene andar contando esta situación dolorosa por la que estamos pasando, porque no nos van a comprender y más bien se van a burlar de nosotros y nos invitarán a abandonar la vida espiritual. Al director espiritual sí conviene contarle y pedirle consejo. Pero a quien hay que recurrir con toda el alma y sin desanimarse es al buen Dios. Repetirle la frase que Jesús en el momento máximo de su sequedad espiritual, en la cruz, le decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Repetir ciertas frases de los salmos que son muy consoladoras, como por ejemplo: no me abandones, Dios de mi salvación. Decirle lo que San Pedro le repitió 3 veces a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. O lo que decía Tobías: Señor, tú permites que descendamos hasta los más profundos abismos de tristeza, pero tú puedes hacer también que subamos hasta los más altos grados de alegría y de paz. Tú eres el que produce la calma y la tempestad, la alegría y el llanto. Ten pues misericordia de mí y dígnate consolarme, si es esa tu santa voluntad. Tobías 13:3. Un recuerdo muy oportuno. En estas ocasiones hace mucho provecho recordar la terrible angustia y desolación de Jesús en el huerto, cuando decía: triste está mi alma hasta la muerte. Y pensar que nuestro Redentor, cuanto más tristeza y angustia sentía, más y más rezaba al Padre Dios. Imitémoslo también en esto. Capítulo 55. Y si llegan las tentaciones. Para numerosas personas que se dedican a la vida espiritual, uno de los martirios que más les traen sufrimiento son las continuas tentaciones que les llegan. Para ellas fue escrito lo que anunció la Sagrada Escritura: si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación. Si Jesús, el Santo de los Santos, padeció las 3 tentaciones en el desierto, cuanto más las tendremos que padecer nosotros, que somos la debilidad misma. Además, al enemigo de la salvación le interesa atacar más a quienes le quieren quitar almas y llevarlas al cielo, que a quienes ya están en la esclavitud del pecado y le obedecen y siguen sus pérfidos consejos. La visión de San Antonio.
De este santo tan antiguo se narra que en una visión contempló que para todo un barrio solamente había un demonio tratando de hacer pecar a la gente, mientras que para una sola persona espiritual estaban 7 demonios atacándola. Y preguntando el por qué, le respondieron, es que entre mundanos se invitan a pecar los unos a los otros, pero para las personas espirituales sí se necesitan espíritus infernales para hacerlas pecar. ¿Para qué sirven las tentaciones? Un santo decía que el gran peligro para una persona sería no tener tentaciones, le devoraría el orgullo y despreciaría a los débiles. Y una santa añadía, a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones, porque se puede enfriar mucho en su vida de piedad. Los autores de espiritualidad señalan las siguientes razones por las cuales parece que Dios permite que nos lleguen las tentaciones. Primero, para que confiemos más en Dios e imploremos su misericordia. Segundo, para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia hacia el mal y falta de fuerza de voluntad para resistir al pecado. Tercero, para que seamos más comprensivos con los débiles. San Bernardo decía que a muchas personas les conviene ser débiles y mal inclinadas y de poca resistencia, para que así sepan comprender a los pobres pecadores que más caen por debilidad que por maldad. San Agustín, al recordar su vida pasada tan manchada e indigna, repetía, no hay falta que un ser humano no haya cometido, que yo no pueda cometer. Por eso tengo que tener una gran comprensión para con los que caen y están manchados y empecatados. No afanarse, ni inquietarse. Cuando el espíritu inmundo nos moleste con pensamientos impuros e imaginaciones abominables, no nos angustiemos ni nos desanimemos. Recordemos lo que le preguntaba Jesús a Santa Catalina cuando ella se quejaba de los horrorosos pensamientos que le llegaban. Dime, ¿has consentido en esos malos pensamientos? No, Señor, los odiaba con toda mi alma, le respondía ella, y el Señor añadió, ese odio y aborrecimiento a los malos pensamientos te los concedía yo, que estaba allí presenciando tu batalla espiritual para darte después el premio por tu victoria. No dejar de orar. En estos casos digamos muchas pequeñas oraciones jaculatorias y tratemos de enviar el pensamiento hacia otros temas. Invoquemos a la Virgen Santísima, concebida sin mancha de pecado original. Ella que pisa la cabeza de la serpiente infernal, nos conseguirá de su divino Hijo la victoria contra el demonio tentador.